Hola, hola. Vamos a tomar mates una vez más con la lluvia afuera que me acompaña. Les voy a contar 3 anécdotas de momentos en los que la pasé no tan bien a bordo, que la sufrí, que la pasé mal, pero bueno, como pasa en la vida misma, a bordo también pasa, pero más intenso creo yo. Voy a empezar con la primera anécdota, que fue mi primer contrato. Mi primer contrato fue de 8 meses, largo. Normalmente no se puede estar más de 10 meses a bordo, creo, que es un montón, y por algo es, porque sea física, mental o emocionalmente es muy agotador vivir y trabajar en barcos. Y bueno, en mi primer contrato, en la mitad del contrato, ya llevaba 4 meses a bordo, 4 más por venir. Mi mejor amiga, Marcela, ya se había ido a su casa, por lo cual ya no tenía más a mi confidente, a mi hermana con la cual compartir todo. Y yo ya estaba apuntando a ser senior photographer. Yo les conté que habían unos fotógrafos que eran seniors también, que querían que me cueste lo que me tenga que costar ser senior y no es que me ayudaban en lo más mínimo. Y bueno, estaba bien eso, la sobrellevaba. Y resulta que venía una chica nueva al barco y me dijeron, bueno, si vos querés ser senior, tenés que ser la mentora de la chica nueva y enseñarle todo. Y eso lo dijeron los fotógrafos, ni siquiera el manager. Ellos de hecho le dijeron al manager, sí, Luli va a ser la mentora. Le avisaron. Y yo, bueno, dale, no hay problema, le enseñaré todo lo que tenga que saber y la acompañaré. Esa chica después terminó siendo mi mejor amiga y estuvo genial. Pero lo que pasó al principio es que varias veces, obviamente, ella quizás se confundía en ciertas cosas, que es lo más normal del mundo en tu primer contrato. Pero lo que hacían los fotógrafos era venir a retarme a mí por las cagadas que se mandaba ella. En vez de ayudarla a ella y explicarle, venían a retarme a mí como que es mi responsabilidad que ella haga las cosas bien. Y eso la verdad es que está muy mal, porque se supone que entre todo el equipo ayudamos a los nuevos a que aprendan. Y ellos me tiraron la responsabilidad a mí. Eso no estuvo bueno. Y de hecho yo hablé con el manager de esto, ellos se quejaron con el manager de esto. Cualquier cosa, fue un momento en el que era medio jodido el ambiente de trabajo. Pero bueno, la sobrellevé de alguna manera, pero después la gota que rebalsó el vaso fue una vez que uno de estos fotógrafos seniors estábamos haciendo la preparación de los estudios y estábamos teniendo un malentendido. Él no entendía por qué yo estaba llevando una de las cosas y yo le trataba de explicar, pero él no me escuchaba. Él estaba cerrado y me estaba como confrontando, me trató mal y yo le decía, pero tengo que llevar esto. O sea, yo trataba de explicarle y él no había manera de que entre en razón y me escuche. Y todo esto pasó en la galería de fotos. Y discutir en áreas de pasajeros es algo que está súper prohibido, no debemos hacerlo. Y fue una situación re incómoda, estaban mis compañeros ahí, él me estaba tratando mal a mí por lo que yo quería llevar, que tenía que llevarlo. Y nadie dijo nadie intervino y yo me sentí re mal. Después de esa situación me fui al área de atrás a la sala de conferencias que estaba justo atrás y me puse a llorar de la rabia que tenía. Y al toque entró un compañero y el encargado del laboratorio y yo le dije, yo no vine acá para esto, yo no estoy acá para que nadie me trate así, porque no puede ser, ni siquiera es que yo había cometido un error, estábamos tratando de comunicarnos y él me estaba tratando mal. Estaba muy enojada yo y fue re difícil en ese momento. Y lo que pasó fue que este chico, este fotógrafo, unos días después terminó renunciando, no por mí, sino porque él ya tenía muchos años en la compañía, ya estaba harto, ya estaba estresado y bueno, explotó y cayó sobre mí, yo me la tuve que bancar, pero bueno, también hay que entender del otro lado de la historia qué es lo que le pasa a la otra persona, ¿no? Entonces él estaba pasando por un mal momento, yo la ligué, pero bueno, después de que los días pasaron, volvimos a ser amigos. Es más, cuando se terminó yendo porque renunció, yo lo abracé y lo acompañé hasta la salida del barco. Porque la verdad es que algo que se da mucho en barcos es que, al menos yo muchas veces me relaciono con mis compañeros como si fuésemos familia. Porque la verdad es que estamos todo el tiempo juntos, trabajando o no trabajando. Entonces quizás un día nos estamos agarrando de los pelos, no literalmente, y el día siguiente quizás ya pasó, así como cuando te peleas con tus hermanos que después pasa y está todo bien. Entonces es muy diferente cómo uno se relaciona en los barcos que cómo uno se relaciona con sus colegas en tierra firme en una oficina. Y bueno, yo la verdad que la pasé mal en ese momento, pero después la sobrellevé porque él estaba teniendo un mal momento y explotó. Y que eso también le puede pasar a uno, que de hecho a mí me pasó, y ahí vamos a la siguiente anécdota. En otro barco yo estaba teniendo problemas de comunicación con uno de los fotógrafos
Y llegó un punto en el que me enojé y reaccioné mal ante una situación y exploté básicamente. No fue tan grave, pero reaccioné mal. Y nada, después me fui, tuve mi recreo y a la noche cuando volví a trabajar, otro fotógrafo, que no tenía nada que ver con el problema que yo había tenido antes con el otro fotógrafo, pero era de la misma nacionalidad y eran muy amigos. Y bueno, este fotógrafo vino y me confrontó, por así decirlo. Me dijo cosas que yo no me esperaba, porque yo con él no tenía ningún problema, y de repente vino a decirme cosas medio como atacándome y yo me quedé como... ¿Qué? No me lo esperaba en lo más mínimo. Y me tuve que ir a trabajar con un nudo en la garganta y lágrimas que se me querían escapar, porque me había quedado como en shock. No me esperaba que esta persona venga así a hablarme así. Vino medio como a defender a su compañero, por así decirlo. Y nada, después tuve que trabajar. Ahí es cuando uno tiene que sonreír porque vienen los pasajeros. Entonces, problemas emocionales que uno pueda tener, hay que tragarlos, hay que sonreír y trabajar. Entonces, eso fue lo que hice. Trabajé toda la noche. Y lo peor en realidad era lo que venía después. Porque después estos fotógrafos y otro más que eran todos filipinos y eran así como re compinches, empezaron como a ignorarme, medio como a dejarme de lado. Me pasó una vez que estábamos trabajando a la mañana cuando a alguien le toca disfrazarse. A mí me había tocado disfrazarme de orca. Entonces estaba con el cuerpito peludito y la cabeza gigante. Y ellos estaban charlando entre ellos cuando no habían pasajeros. Y hablaban en su idioma, hablaban en tagalo. Entonces yo estaba ahí tipo... Nada, súper excluida, porque si hablan en inglés al menos puedo escuchar o puedo asomarme y decir algo. Pero no, charlaban entre ellos, alejados en su idioma. Y la verdad es que yo me sentía re incómoda, pasó varias veces eso. Y no solo eso, sino que después a la noche, cuando nosotros hacemos los estudios en los que les sacamos fotos, después, cuando los desarmamos, tenemos que bajar el fondo este que armamos y que es algo que se hace de a dos, porque no puede uno bajarlo solo y después todo lo demás sí, cada uno lo desarma en su propio estudio. Entonces, cuando hay que desarmar los estudios, siempre vamos a los estudios los demás a ayudarnos. Y nadie venía a ayudarme a mí. Eso fue algo que me súper sorprendió, porque podés tener cualquier problema personal conmigo, pero a la hora de trabajar hay que trabajar. Y nadie venía a ayudarme. Yo por suerte tenía de amigo al videógrafo. A él no le correspondía venir a ayudarme a desarmar el estudio, pero él venía y me ayudaba. Menos mal, porque si no, no sé cuándo iban a venir los demás a ayudarme. Entonces, nada, fue una situación medio incómoda. Duró un par de semanas, después volvió toda la normalidad. Pero mientras fue así, fue re incómodo. Pero bueno, yo reaccioné mal, exploté, porque yo estaba también sobrepasada por una situación y después la tuve que pagar así. Así que bueno, quizás un poco me merecía que me hagan eso, pero la verdad que no estuvo para nada bueno. Y después contándoles la tercera anécdota, esta fue una situación más emocional que terminó repercutiendo en lo laboral, que es que yo había estado 2 meses súper enamorada con un chabón, estábamos reenganchados y pasó lo que siempre pasa, que él se tuvo que ir a su casa porque terminó su contrato. Y bueno, cuestión que eso repercutió en cómo yo estaba emocionalmente. Entonces a la hora de trabajar yo estaba medio bajón y empecé a ir al bar por las noches. Había un fotógrafo de Rumania, Alex, que siempre estaba en el bar todas las noches tomándose una birra. Entonces yo empecé a ir ahí con él porque también yo tenía a mi mejor amiga antes a bordo y se fue una semana después que mi novio, que ya no era más mi novio, pero bueno, de repente me quedé sin novio y sin mejor amiga. Entonces empecé a ir al bar con Alex a tomar birra y quejarnos de la vida. Y durante el día, cuando había que trabajar, solo quería que termine el día para ir al bar. O sea, estaba bajón, deprimida. Así estaba llevando yo mis días en esa época, hasta que un día llegué tarde al trabajo, tanto yo como Alex, porque nos acostábamos re tarde después del bar. Entonces llegamos re tarde a trabajar los dos y mi manager me llamó después, obviamente, para hablar y me dio un sermón bien merecido, porque está muy mal llegar tarde al trabajo en barcos, es algo muy grave. Entonces yo le dije, perdón, nunca me pasa esto, yo tengo un don, no le dije esto, ¿no? Pero por más que me cueste tarde, cuando suena la alarma yo me despierto siempre. Y esa vez no pude, y cuando hablé con el manager yo le dije, perdón, nunca me pasó y prometo que no va a volver a pasar, perdón. Y bueno, yo después seguí yendo al bar. Y una semana después volví a quedarme dormida y llegar tarde al trabajo. Y ahí
Yo estaba, trágame tierra, por favor, porque estaba muy avergonzada. Yo le dije una semana antes, no va a volver a pasar, y volvió a pasar. Entonces, esta vez no esperé a que él me dé ningún sermón, sino que yo fui y le dije, necesito hablar, ahora soy yo la que tiene que decir algo. Y lo que hice fue abrirme y sincerarme con él. Y le dije lo que me estaba pasando. Le dije, mira, desde que se fue mi novio y mi mejor amiga, como que me está costando, estoy medio bajón, la estoy pasando mal, pero la verdad es que no quiero que afecte mi trabajo, porque ahí me di cuenta que la estaba cagando un poco. Y aparte yo en un futuro quería ascender, no en ese momento, pero más adelante yo quería que me asciendan, y si me llegaban a hacer amonestación o warning, eso iba a afectar después a que me puedan ascender o no. Entonces yo ahí me di cuenta de no, la estoy arruinando acá. Entonces le dije lo que me estaba pasando, me sinceré, abrí mi corazón y le dije, de verdad, perdón, necesito arreglar esto, por favor dame una oportunidad y voy a dar lo mejor de mí en el trabajo. Ahora de verdad, fue como tocar fondo para darte cuenta de que hay que remontar y que hay que hacer las cosas mejor. Entonces ahí sí empecé a cambiar mi manera de actuar en el trabajo. Cambié mi energía, empecé a estar más alegre, a tratar de rendir mejor en el trabajo, a relacionarme mejor con mis compañeros de trabajo. Y todo esto en un principio fue como forzado porque me veía en la obligación de arreglar la cagada que me mandé. Pero la verdad es que después me empecé a sentir mucho mejor. Fue muy loco porque mi contexto y mi situación seguía siendo la misma, pero yo cambié el chip adentro de mi cabeza. Yo dije, ahora tengo que hacer las cosas bien y tengo que empezar a hacer que las cosas funcionen mejor. Y empezaron a funcionar mucho mejor y me empecé a sentir mucho mejor emocionalmente. Entonces fue un flash como yo me cambié mi predisposición y me empecé a sentir mucho mejor. Entonces, pum, lección de vida. Ahí va mi moraleja, mi parte favorita, que depende de uno al fin y al cabo cómo se posiciona frente a la situación. Y es la clásica, al mal tiempo buena cara, y de verdad eso funciona. Y fue un flash para mí vivenciar esto. Estas 3 situaciones en las que la pasé mal, la verdad que fueron re difíciles para mí en su momento, pero sin duda me enseñaron un montón de cosas. Fueron lecciones de vida literal y de todo aprendí, y le doy gracias al universo por haberme puesto en esas situaciones de mierda, porque de eso resurgí como ave fénix y aprendí cosas y siento que me hizo crecer un montón como persona. Y bueno, creo que será todo por este video. Soy recursi, pero bueno, soy esto. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.